Buenas tardes. El práctico de hoy trata sobre la casa de Río Bonito, pero previamente voy a compartir con ustedes el tema de los códigos gráficos. Los códigos o símbolos gráficos son convenciones que se utilizan para transmitir información. En lo posible tienen que ser sencillos, netos y carentes de todo accesorio que distraiga y que complejice. Uno de los símbolos o códigos gráficos es el norte. El norte nos permite no solamente orientar un terreno, sino conocer las diferentes orientaciones que le vamos a dar a nuestro proyecto, a las habitaciones o los lugares de nuestro proyecto. Hay muchas maneras de hacerlo, siempre tiene que estar en la planta y en la implantación, y el norte siempre va a mirar hacia arriba, puede ser en línea recta o hacia alguno de los ángulos de nuestra lámina. Otra de las indicaciones que hacemos en las plantas son las de los cortes. Los cortes se pueden señalizar con una línea continua, pero lo mejor para no empastar el dibujo es hacerlo con líneas en los extremos. Esas líneas pueden tener mayor grosor, pueden tener una flecha o también pueden tener una recta en forma perpendicular a la línea primitiva y a estar indicadas con letras o con números que de una u otra manera van a significar el plano de corte y hacia dónde estamos mirando. Las cotas de nivel en corte nos permiten indicar los niveles de piso, de un piso, del piso siguiente, si tiene más de un nivel, y en la planta también de cada uno de los lugares, o el exterior o el interior. Después vamos a ver que en la casa de Río Bonito aparecen cotas que son cotas indicadoras de las medidas de los ambientes en planta o de las alturas en corte, cotas parciales y cotas totales. Las escalas pueden ser gráficas o numéricas. En el caso de las escalas gráficas, son segmentos a los cuales le ponemos una medida determinada, por ejemplo, 1 metro, y esos segmentos que pueden ser, como en el caso que está arriba, llenos o aquí abajo fragmentados, nos indican determinadas medidas. ¿Cuál es lo bueno de las escalas gráficas? Que cuando aparecen en una publicación, en un libro, en una revista, y nosotros hacemos una reducción o una ampliación de esa imagen, también la escala gráfica va a acompañar ese cambio. Por lo tanto, siempre vamos a poder tener una referencia. Las escalas numéricas, que son las que más utilizamos, tienen que ver, por un lado, la medida que tenemos en la imagen, en nuestro dibujo, y por otro lado, la medida de la realidad. Así, cuando hablamos de una escala 1 en 100, estamos diciendo que 1 centímetro en nuestro dibujo equivale a 100 centímetros de la realidad, y 100 centímetros de la realidad es 1 metro. 1 centímetro del dibujo es 1 metro de la realidad. Tenemos multiplicidad de escalas. Ahí comencé con escala 1 en 500, pero si nosotros estuviéramos haciendo una tarea de planeamiento, seguramente utilizaríamos 1 en 1000, 1 en 2000, 1 en 5000. Si estamos proyectando una vivienda y hacemos una implantación, lo más probable es que la trabajemos 1 en 200. 1 en 100 es la escala de anteproyecto, la más común. 1 en 50 es escala de legajo de obra. Y luego podemos hacer un zoom o una ampliación de determinado sector de un proyecto para lograr una mayor definición y tener mayores detalles. Por ejemplo, si utilizamos una escalera o un detalle constructivo, podemos pasar 1 en 25, 1 en 20, 1 en 10 o la escala que sea necesario para poder mostrar claramente nuestra intención o el detalle que querramos comunicar. Las líneas. Ahí ven ustedes un dibujo de una escuadra y una mano. La mano que va señalando que las líneas verticales tienen un punto de arranque sobre la paralela y de ahí subimos con el lápiz. Y cuando trazamos las horizontales vamos de izquierda a derecha. El lápiz siempre tiene que estar su punta en forma perpendicular a lo que es el plano de apoyo. Las líneas entonces tienen un sentido. Las líneas tienen que ser
netas, no tienen que ir y volver, tienen que tener una presión constante para que no haya una forma incorrecta de interpretación, y además pueden tener diferentes espesores. Nosotros ya hemos visto en las vistas precisamente, que para jerarquizar damos mayor valor a lo que está más cerca, o en la vista aérea a lo que está más arriba. Luego, para lo que se encuentra en un segundo o en tercer plano, vamos disminuyendo la presión. Hay diferentes formas de indicar los grosores de línea con el lápiz. Tiene que ver no solamente con la presión, sino también con la dureza del lápiz. Entonces, si utilizamos un lápiz más blando, no un HB o 2B, si utilizamos un 4B o un 6B, va a quedar más oscura y además más gruesa. Cuando nosotros estamos en dibujo preciso, por lo general trabajamos con un HB o con un 2B, y cuando le damos muy poca presión es porque queremos significar que algo se encuentra más lejos, o si no, como aparecen acá abajo, unas líneas que significan muy suaves, que son las líneas auxiliares. Aquellas líneas que nos indican en la planta, donde van ubicados volúmenes o muros, o a veces cuando es una construcción modulada, también es una grilla que se superpone con el dibujo, pero siempre son muy suaves, o las líneas auxiliares que nos van a servir para construir una perspectiva. También están las líneas de trazos o líneas discontinuas, que nos permiten indicar lo que está proyectado por encima del nivel del plano de corte. Estas líneas tienen una cierta separación y trazos discontinuos que también son utilizados cuando nosotros indicamos alguna arista oculta. En el caso de las aristas ocultas también hay una simbología donde el trazo de estas líneas es igual, no tienen esta separación mínima entre una y otra. Pero lo importante es que nosotros reconozcamos que no son líneas llenas. Eso es importante. Y por último, la raya, punto raya, que se ve acá abajo, son líneas que nos indican ejes, un eje de simetría, un eje medianero en un terreno. Las escaleras hay de muchos tipos, acá solamente están indicados algunos. Allá arriba a la izquierda vemos escaleras de un solo tramo, a la derecha de 2 tramos con un descanso, una escalera caracol por aquí y una escalera compensada. En el caso arriba a la izquierda, las escaleras de un tramo, si nosotros nos ubicamos en la planta baja, vamos a marcar, la escalera en planta nos sirve para indicar el ancho el ancho de la escalera y el ancho del peldaño o de la huella. La altura de la huella la vamos a ver en el corte. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos dibujando en planta baja, sabemos que una planta es una sección imaginaria a la altura de 1 metro, 1,20 metros. Por lo tanto, esta escalera va a tener dibujados los escalones con línea llena hasta aproximadamente esa altura. Vamos a dibujar una línea oblicua, que significa que de ahí hacia arriba es lo que va a quedar por encima del plano de corte, por lo tanto se va a dibujar con línea discontinua. La flecha indica el sentido ascendente. En esta otra escalera hay una que sube y una que viene desde abajo y una que sube, y en esta última es cuando yo me ubico, me paro en el plano superior y miro hacia abajo, por lo tanto todos los escalones aparecen dibujados con línea continua. A un caso similar, pero con una escalera de 2 tramos, en una planta baja, siempre esta línea oblicua que delimita los escalones con línea llena con los de línea discontinua, y en la planta superior, en la que encontramos acá, aparece, yo parada acá arriba, alcanzo a ver todos los escalones, por lo tanto todos aparecen con línea llena. En el corte están indicados dónde coinciden cada uno de estas plantas, desde qué altura se han hecho. Las escaleras caracol tienen un ojo, tienen una circunferencia, y la medida de los peldaños se toma en la línea media, para poder apoyar el pie, por supuesto.
Hay otras escaleras que son compensadas y hay algunas que ya las reglamentaciones no las permiten. En todos los casos, las escaleras las vamos a ver más adelante, pero también es algo muy importante de cómo es un código muy común y es necesario conocerlas. Una sola aclaración. En las escaleras nosotros estamos indicando con la punta de la flecha el sentido ascendente. Todo lo contrario ocurre cuando nosotros estamos en una planta de techo, si es un techo a dos aguas o un techo inclinado, la punta de la flecha es descendente, tiene el sentido del escurrimiento de las aguas. Entonces, en el caso de la lluvia va hacia abajo, por lo tanto la punta de la flecha tiene ese sentido. Las aberturas, ya sean puertas o ventanas, nos sirven para indicar dónde están localizadas y además conocer cómo son. En este caso vemos que son hojas de abrir o hojas pivotantes, hojas corredizas, quiero marcarles acá, una hoja corrediza, otras hojas corredizas por acá, plegadizas. Y fíjense ustedes que las aberturas tienen, a medida que vamos cambiando de escala, una mayor definición. Acá, por ejemplo, aparece el marco como dos líneas, muy simplificado. La hoja también se dibuja como dos líneas. En todos los casos, la apertura se marca con un cuarto de círculo, que es la forma que gira. Si ustedes no tienen plantilla de círculos, se puede marcar con la escuadra de 45. Sepamos que eso es una manera de resolver el tema, pero en la realidad la puerta que abre hace este recorrido como un cuarto de círculo. Eh, Puertas dijimos, y también hay ventanas. En el caso de las ventanas, vemos que hay líneas que significan que debajo de la abertura de la ventana tenemos el muro, el antepecho, por lo tanto aparece con una línea suave como si fuera en vista. Cuando nosotros cambiamos de escala, empiezan a haber detalles y definición de marcos, contramarcos, independientemente del material que fuere, de aluminio, de PVC, de madera, de chapa doblada, siempre hay detalles que aportar y en la medida que vamos a una escala, pasamos de 1 en 50, 1 en 25 a 1 en 10, aparecen mayores detalles. La implantación. La implantación sirve para ubicar un proyecto en relación al terreno. En él marcamos los árboles, si hay un curso de agua, indicamos el norte y la relación de la obra y el entorno. Estas líneas que ustedes ven acá son frecuentes cuando hay desniveles, entonces son cotas de nivel que tienen diferentes maneras de graficar. Plantas. Acá he dibujado una planta muy sencilla, el primer dibujo de la planta. Pero ¿qué pasa? Ahí no diferencio entre lo que está seccionado, entre lo lleno y el vacío. Entonces necesito reforzarlo de alguna manera. Voy a reforzar lo que está seccionado. Lo puedo hacer con dos líneas, con líneas de mayor grosor en los extremos, o puedo rellenarlo con un grafismo, o con un grisado, o con un negro. Todo va a depender también de la escala que esté trabajando. Si estoy trabajando 1 en 100, probablemente lo pueda dibujar en negro. Si estoy trabajando 1 en 50, puede ser en negro, pero normalmente trabajamos con las líneas de borde y con algún grafismo, y en donde cambiemos de escala y vayamos 1 en 25 a 1 en 20, ya no podemos trabajar con negro y vamos a tener que utilizar algún grafismo o dejarlo en blanco, con las líneas de los contornos marcadas con mayor grosor. En el caso de los cortes, bueno, también el corte base, el corte al cual le agregamos los espesores, fíjense que aparecen la figura humana, que luego la vamos a ver, y una representación digital del mismo corte, con un plano de fondo que está marcando qué se encuentra detrás. O sea, el hecho de marcar un fondo por ahí a veces me sirve para indicar el espacio interior también. Las vistas, un dibujo a lápiz de una vista y un dibujo complementado con técnicas diferentes, con un rayado para el cielo, con un rayado más junto que estoy indicando la vegetación. Cuanto más adelante estén los elementos o la vegetación van a ir más oscuro, lo que está más lejos, más claro. Acá un dibujo hecho a mano alzada,
de una serie de edificaciones con un grafismo. El mismo dibujo, sacado por supuesto lo del piso, trabajado en el fondo de manera digital o también con rotuladores, pero fíjense que lo que está en el fondo no toma importancia, sino que lo que sigue teniendo importancia es el dibujo. Este juego entre figura y fondo, trabajando el fondo de alguna manera, resalta la figura. Es una de las técnicas que también vamos a trabajar como complemento en una vista. Los árboles. Los árboles se pueden dibujar de manera muy sencilla como círculos, círculos entrelazados, o quien quiera dibujarlo de otra manera, lo puede hacer con alguna de estas técnicas, marcando el centro, las ramas principales, las ramas secundarias. Este dibujo en planta se corresponde con este en vista. Y así cada uno de estos, ya sea con diferentes técnicas de follaje, vamos indicando cómo son cada uno de estos árboles. Lo vegetal, el árbol, es un complemento que aporta al dibujo, sobre todo a lo que son las vistas. Le da el entorno y le da también un marco a nuestro dibujo de arquitectura. Acá también hay otros árboles y otras formas están indicadas de cómo dibujar. En este caso, un tronco, dibujamos muy suavemente el contorno y luego lo completamos con las ramitas. La figura humana. No vamos a hacer un detalle, pero sabemos que la cabeza es un séptimo o un octavo de la altura de una persona y un quinto en el caso de los niños. La figura humana o la figura que comenzamos a trabajar es que es como una figura de alambre que luego se va completando y luego se va dibujando, más que las personas en sí, la silueta. Eso es lo que nos interesa a nosotros en los proyectos, dibujar una silueta. Cuando no tenemos un estilo propio, es conveniente tomar de alguna revista alguna forma que nos guste para representarla. Y en la medida que vamos avanzando, vamos despojándonos de todos los detalles para que sean precisamente eso, una silueta que puede ir con un contorno o puede trabajarse en grises. ¿Por qué? Porque la figura humana no tiene que ser el objeto de atención, sino que no nos tiene que distraer de nuestro proyecto. La atención tiene que estar fijada en el proyecto. Y este es un trabajo que se realizó el año pasado en la cátedra por un estudiante con una vivienda que es muy parecida, es la misma vivienda que estamos trabajando ahora, con una representación en lápiz. A continuación, vamos a ver las imágenes de la casa de Río Bonito. Comparto entonces ahora con ustedes estas imágenes. La casa de Río Bonito es un proyecto de Carla Fasaba, una arquitecta brasileña de 43 años que estudió en la Universidad de Río de Janeiro y que le encargaron un proyecto para un director de un museo retirado que quería estar en contacto con la naturaleza. Se encuentra al este de Río de Janeiro, en una zona montañosa, con mucha vegetación, que se llama Lumiar, y hay un río, el río Bonito, que es el protagonista, en cierta manera, de esta vivienda, el que permitió, o el que definió, de alguna forma, cómo iba a ser este proyecto, hacia dónde se vuelca esta casa, se vuelca a mirar el río Bonito. La casa es una casa muy sencilla, 70 metros cuadrados, es un espacio que está dividido por un núcleo sanitario, por el baño, pero que vamos a ver las imágenes. Y acá lo que podemos apreciar son dos muros gruesos, que después vamos a ver que miden 1,10 metros de espesor, de piedra, sobre los cuales están apoyados 4 vigas, 2 en el frente y 2 en la parte posterior, de acero,
empotradas en estos muros, dije, y que sostienen a su vez viguetas que forman parte de la losa del piso y del techo. Contrastan la materialidad, la rusticidad del muro de piedra con esta estructura tan liviana y tan limpia que es la de la parte acristalada, de muro a muro son 10 metros, y la terminación con lamas o con entablonado de madera. Ustedes pueden ver la vegetación y continuamos. Acá la vemos de frente, se ve claramente este núcleo que está retrasado. Acá veo el límite que no coincide con el límite de la carpintería. Este núcleo, el baño, me va a dividir en dos zonas, la zona de estar comedor cocina y a la derecha el dormitorio. A su vez, vemos que del estar comedor, cocina y del dormitorio, a través del aventanamiento se sale a un deck de madera, que luego tiene 2 escalones más hasta llegar al nivel de piso. En uno de los costados de este muro de piedra se desmaterializa, se hace una sustracción, se quitan piedras para simbolizar, para realizar una escalera. Esta escalera que conduce a la terraza. Vemos nuevamente la terminación más rústica de esos 2 escalones con puntales y el entablonado del deck, y a su vez vamos descubriendo de que hay una luz acá. Esta luz, que luego la vamos a ver, es la luz que penetra desde la losa en los extremos de esta cubierta. ¿Qué es lo que sucede? En la pared posterior que vemos acá hay 4 tajos o rajas, ventanas que van de piso a techo. 2 de ellos, este y el del baño, terminan en el techo, pero el de los que están en los extremos, tanto en la cocina como en el dormitorio, continúan con un paño vidriado, con este tragaluz, en la cubierta. Entonces se genera una continuidad, solo interrumpida por la viga que es estructural, esta viga doble T, y genera toda una continuidad visual y además una entrada de luz importante. Vemos también que esta es un estar, comedor y una cocina con un horno de leña. A la derecha, el dormitorio, entramos ya a ver con mayor definición cómo es la casa por dentro, cómo es ese machimbrado que tiene la cubierta. Y en este caso, en el del dormitorio, también vemos esa raja, ese tajo, esa ventana que está en esta pared posterior que casi es ciega, salvo esas 4 aberturas, y la continuidad que tiene con ese tragaluz en la cubierta. Tanto la estufa hogar en el dormitorio como la cocina de leña son las formas de calefacción de esta vivienda. La implantación 1 en 200, indicado al norte, la planta de techos, en este caso, o sea, lo que en nuestras volumetrías era la vista aérea, ahora es la planta de techos. Indicado con mayor grosor los muros que están más arriba, con menor grosor la cubierta y menos los peldaños, los escalones. La vegetación, y aquí vemos la planta. En la planta vemos bien el ancho de los muros, 1,10, las divisiones internas, el equipamiento, la proyección de estas tragaluces y vemos un poquito todo lo que estuvimos conversando, la indicación de los cortes, hacia dónde miran, las cotas de nivel en la planta, y acá aparecen unas cotas de medidas donde está indicado el ancho, la medida de la habitación, nuevamente el ancho, son cotas parciales y por debajo una cota total. Estos puntitos se pueden reemplazar a veces por una recta inclinada mínima, pero están indicando de dónde a dónde está tomada la medida. En el caso de la medida del costado, se dibuja también sobre la recta, pero tiene una lectura del costado derecho.
O sea, nosotros esto lo leemos como leemos un libro, y lo que está acotado se lee desde la derecha y no desde la izquierda. El corte, o sea, la planta con su correspondiente corte, ahí vemos el detalle de las viguetas, dos líneas bastante simples en este dibujo en 1 en 100, la cota de nivel de piso interior, la de nivel del suelo, la de nivel superior. Fíjense cómo está graficado el nivel, la parte de la tierra, que si bien está inclinado, terminamos recto, esto lo conversamos en algunos grupos el otro día, las cotas parciales y la cota total. Además, con línea de trazos o discontinua está indicada la escalera, que es la que me permite ascender a la terraza, y el norte también con la planta. Nuevamente la planta, para indicarles cómo es el otro corte también, la ubicación de una figura que puede estar graficada con unas líneas inclinadas, muy sueltas, o el contorno, pero la incorporación de la figura humana me permite conocer la escala. Las vistas, la vista norte, que es la vista que mira hacia el río, totalmente aventanada, acristalada, y la vista posterior, la vista sur, con 1, 2, 3, los cuatro tajos o rajas o aventanamientos. Esta es la imagen de nuestro archivo, de nuestra documentación, donde van a encontrar todos estos datos, y la ficha de hoy, que consiste en dibujar la implantación, la planta, los dos cortes y las vistas. Lo único que tienen que hacer ustedes es la transcripción, es la representación tomando lo que aparece en la documentación y trasladándolo acá. Recalco una vez más, y esto se lo van a decir los docentes, que estas líneas indican el campo, no las tengo que marcar, simplemente es para saber dónde va a estar ubicada la vista o el corte. Todas las indicaciones que faltan las van a dar los docentes. Lo importante es que ustedes vean cómo está hecha la diagramación. El trabajo es en lápiz, comienza hoy y continúa en la próxima clase donde se entrega. Nada más por hoy. Espero que sea importante para ustedes tener el contacto con nosotros a través del blog, de Facebook, de nuestro Instagram. Muchas gracias.